Y ahora, si hablamos de pérdidas gestacionales, primero vamos a hablar de las más comunes, que son muy comunes. También es un tema tabú, la mayoría no lo platica, ya que lo empiezas a platicar con alguna amiga, vecina, pues resulta que también perdieron un embarazo, es muy frecuente. La pérdida de embarazo, a la que llamamos aborto, normalmente son antes de las 20 semanas de gestación, ahí depende de la institución o a quien leamos, más o menos es antes de las 20 semanas de gestación, pero las más comunes son las tempranas, son las que ocurren antes de las 12 semanas e incluso la gran mayoría ocurre antes de las 10 semanas. Más o menos ocurre en el 15% de los embarazos clínicamente reconocidos, que quiere decir que lo vemos por ultrasonido, pero puede incrementar hasta el 30% más o menos de los que nada más pues tuvimos una prueba positiva, ni siquiera llegamos al ultrasonido. Estas son las pérdidas más frecuentes. Y estas habitualmente son esporádicas, que quiere decir que nos va a suceder una vez en la vida y no va a volver a suceder. Tiene un impacto emocional muy fuerte, pero el hecho de que ustedes sepan que la mayor parte de las veces esto no vuelve a ocurrir, nos puede dar tranquilidad. Más del 50% de estas pérdidas son genéticas, pero no son hereditarias. Son como el que les decía del síndrome Down, son alteraciones del número de cromosomas, que habitualmente son alteraciones que se dan al azar, no recurren. Los que no son genéticos pueden haber otros factores del estilo de vida, de muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que hicimos porque pues, nos cuidamos, tomamos el ácido fólico y perdimos. Hay muchas cosas que hoy en día todavía no conocemos y que son muy complejas. Pero bueno, podemos tener, como siempre les digo a las pacientes, hay que controlar lo controlable en una preparación de embarazo. Lo que no pueda controlar, pues va a ser, ¿no? Y a veces ni siquiera voy a saber qué es esto. O sea, hay que evaluar edad, salud, ambiente, genética.